Después de esta pequeña interrupción, sigamos con la dieta mediterránea. Entonces, reiterando, la dieta mediterránea: pescados grasosos, atún, salmón, una buena cantidad de verduras, una cantidad de frutas no muy alta, y frutos secos, maní, almendra, y muy relevante es la aceituna y el aceite de oliva. Una dieta basada en estos aspectos tiene efectos proinflamatorios, y esto se sabe que mejora el ánimo y disminuye los síntomas depresivos, pero también tiene que ver con la mejoría de la salud en otras enfermedades. ¿Cuáles? Sobre todo las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, pero también diabetes y también dislipidemia. De modo que uno podría colegir de este y de otros ejemplos, que lo vamos a ver en relación al ejercicio físico, que la depresión comparte mecanismos con enfermedades generales. El concepto que hoy día tenemos es que la medicina está fuertemente influida en sus aspectos patológicos por procesos inflamatorios e inmunológicos que se manifiestan en el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, pero también algunas de las enfermedades psiquiátricas como la depresión y la enfermedad bipolar. El manejo de la dieta en todas estas enfermedades contribuye entonces a que la enfermedad sea más frecuente, más difícil, o menos frecuente y más fácil de tratar. Y el otro gran aspecto que hay que considerar es el ejercicio físico. El cuerpo humano fue diseñado en el curso de muchos milenios o quizás millones de años, fue diseñado para caminar y correr. Los humanos somos grandes corredores. Personas entrenadas son capaces de correr decenas de kilómetros. Piensen ustedes en una maratón. ¿Se imaginan una maratón de un león de 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros? Por muy ágiles, rápidos, etc. ¿Se imaginan ustedes la maratón de un tigre? ¿De un hipopótamo? ¿Para qué pensar en un reptil? O sea, lo que quiero decir, ¿no es cierto?, es que el cuerpo humano fue diseñado para correr. Esto era necesario, sobre todo en periodos del desarrollo cultural de la humanidad en que no se disponía ni de agricultura ni de ganadería, vale decir, antes de 10.000 años atrás. Esto implicaba, ¿no es cierto?, que había que ir a buscar verduras o alimentos a grandes distancias, en el otro valle pasando un cerro, o perseguir conejos, venados, para poder cazarlos, o escapar de depredadores felinos, y había que escapar, correr, escapar de enemigos, etc. El cuerpo humano fue diseñado para correr, y en los últimos decenios más del 30% de la población en el mundo es sedentaria. Y probablemente ese fenómeno seguramente se va a ir acentuando con el desarrollo cultural. ¿Por qué? Bueno, porque los trabajos no son trabajos físicos hoy día, no lo son. Hasta hace 50, 100 años atrás el trabajo tenía un fuerte componente físico, por ejemplo en el campo. Hoy día la cantidad de gente que trabaja en el campo es cada vez menos, y por otras razones también la tecnología en el campo ha aumentado de tal manera que no es necesario usar un arado, por ejemplo. No es necesario regar a mano, no es necesario... En fin, el cuerpo no está moviéndose. Eso se va a acentuar en trabajos que cada vez van a requerir menos de actividad física, y cada vez menos.
La actividad física lo que genera a nivel corporal y a nivel cerebral es, primero, disminución de sus procesos inflamatorios, disminución de estas sustancias llamadas citoquinas y producción de ciertas sustancias que son conocidos como sustancias neurotróficas para el cerebro, son estimulantes del cerebro, sustancias estimulantes del desarrollo vascular corporal, pero sobre todo cerebral. El cerebro es el órgano que consume más energía de nuestro organismo y entonces necesita tener una muy buena vascularización y tener una gran capacidad de trabajo metabólico. Y esto se consigue con distintas sustancias que permiten la activación de sinapsis, regeneración de neuronas, etc. Estos procesos se interrumpen con el sedentarismo. Los estudios muestran que la actividad física aeróbica, es decir, la que implica mucho movimiento, por ejemplo, caminar, trotar, nadar, esas actividades se asocian con mejoría de síntomas depresivos. Hay un factor social o cultural que se ha ido estudiando y que tiene que ver con la desigualdad. Pareciera ser que en los lugares donde campea la desigualdad, que se puede medir en los estudios con el índice Gini, muestran que la probabilidad de depresión es mayor. Ejemplos, ¿no es cierto?, Chile. Ejemplos, Estados Unidos. En otros países en que la desigualdad es menor, el índice Gini, ¿no es cierto?, que está más normal, se asocia con menos tasas de enfermedad depresiva. Aquí tenemos, por lo tanto, ¿no es cierto?, un panorama que pudiera tener un cierto efecto no muy alentador, porque las dietas, el ejercicio, el sueño, etcétera, se ven como complejas de manejar. Pero es claro que si intervenimos en estos factores, no solamente vamos a contribuir a tener una mejor calidad de vida, mejor calidad de salud mental y mejor calidad de salud física. Son herramientas disponibles hoy día que tienen que ser usadas. De lo contrario, el futuro de la humanidad a poco andar se va a ver seriamente amenazado, probablemente mucho más amenazado que otras cuestiones que se le da gran relevancia y que la tienen. El cambio climático, el riesgo de las guerras, el riesgo de las guerras nucleares, el riesgo del agotamiento del planeta en cuanto a sus recursos alimenticios. Para las personas, si se soluciona lo otro y no se soluciona ejercicio, reposo, buena iluminación, buena dieta, el futuro de la humanidad no va a ser muy promisorio. Vamos a dejar aquí esta presentación y en la próxima vamos a revisar un nuevo tema.